Primero, quiero saludarlos y agradecerles también su participación en este espacio hoy, pues de manera virtual. Me voy a permitir compartir mi pantalla para apoyar mi presentación, que como ya lo han mencionado, he titulado Estrategias metodológicas utilizadas en la enseñanza del estándar RDA en la modalidad de presencialidad remota en la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional. El contenido de mi presentación está orientado a describir en parte el plan de estudios de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información, en adelante EBDI, considerando específicamente los cursos, por supuesto, de organización de la información, en los cuales abordaré o trataré de abordar los saberes conceptuales, un poco sobre las ideas de cambio sostenible, que así lo he denominado, y el plan de implementación de una nueva modalidad de entrega de la docencia ante la situación de emergencia provocada por la COVID-19. Haré una descripción de algunas de las estrategias metodológicas que hemos puesto en práctica y finalmente voy a mostrarles algunos ejemplos de aplicación de RDA. A partir del 2019, la EBDI ofrece la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información con una titulación de bachillerato y licenciatura. Y de manera paralela, y hasta diciembre del 2021, tuvo una declaratoria de plan terminal de la carrera de Bibliotecología y Documentación con énfasis en Gestión de la Información y Tecnologías de Información y de la Comunicación, con una salida lateral de diplomado. Acá es importante señalar que en el área de organización y recuperación de la información tuvo un cambio significativo desde el año 2016, incluso antes de que se implementara o se iniciara con el proceso de implementación del nuevo plan de estudios. Este cambio significativo surge a partir de la decisión del personal docente de esta área, pues de incorporar en los programas de curso los saberes conceptuales y procedimentales relacionados con la aplicación de RDA. La decisión de este cambio, como les comento, surge como parte del proceso de actualización para poder responder al mercado laboral y dichos contenidos se consolidan en el nuevo plan de estudios que se implementó, como les mencionaba, desde el 2019 y adicionalmente a este cambio y al nuevo plan de estudios, o más bien con este cambio y con la implementación del nuevo plan de estudios, pues lo que pretendíamos era que los estudiantes puedan ser capaces de desarrollar ciertas habilidades para que adquieran nuevos conocimientos, por supuesto relativos a la aplicación de las normas internacionales para el análisis de diferentes recursos de información, eliminando de nuestros programas de curso los contenidos relacionados a las reglas de catalogación. Acá también es importante, o me parece importante indicar que el nuevo plan de estudios, o el nuevo plan de estudios de nuestra escuela, se sustenta en las siguientes áreas disciplinarias, como las pueden observar en esta diapositiva. Usuarios de la información, investigación social, administración de unidades de información, tecnologías de la información y comunicación y organización y recuperación de la información. En este mismo orden de ideas, el plan de estudios vigente hace cambios también en los nombres y por supuesto en los contenidos de los cursos del área de organización y recuperación de la información. Esto para responder al nuevo paradigma de la descripción y acceso a recursos de información que se experimenta a partir de la implementación de RDA. Actualmente, los cursos de esta área disciplinar se denominan Organización de la Información 1, Organización de la Información 2, Organización de Recursos de Información Especiales. Con el nuevo plan de estudios, estos cursos están en el segundo y en el tercer nivel respectivamente. De esta forma, se considera la enseñanza de los
modelos conceptuales FRBR, FRAD y más recientemente del modelo LRM. Considerando las relaciones entre entidades bibliográficas, la construcción de puntos de acceso autorizados y variantes y catálogos de autoridad según los elementos del nuevo estándar de catalogación, así como los formatos de intercambio de información bibliográfica. En las siguientes diapositivas muestro un resumen de los saberes conceptuales de los 3 cursos que acabo de mencionar. En el curso de Organización de la Información 1 se analiza la evolución de las normativas de catalogación. Discutimos el modelo FRBR, la identificación de entidades y relaciones del grupo 1 de este modelo, y las pautas establecidas en RDA para su aplicación en la descripción bibliográfica de material monográfico impreso y publicaciones seriadas, así como la aplicación del formato MAR 21 bibliográfico para la codificación de elementos. En el curso de Organización de la Información 2, examinamos las entidades del modelo FRAD, así como la construcción de puntos de acceso autorizados y variantes y catálogos de autoridad a partir de formas de nombres preferidos de personas, familias, entidades corporativas, obras y expresiones y sus relaciones. Y finalmente, el curso de Organización de Recursos de Información Especiales se aplican las pautas de RDA para la identificación de los atributos de recursos no convencionales, por ejemplo, materiales cartográficos, música anotada, imágenes fijas, etc. Bien, en cuanto a lo que he denominado ideas de cambio sostenible, debo indicar acá 4 aspectos que me parecen importantes a destacar. Número 1, la pandemia provocada por el COVID-19. Para cumplir con los objetivos de aprendizaje y ante la situación de emergencia, las autoridades universitarias emiten una serie de instrucciones y recomendaciones académicas para los procesos de enseñanza y aprendizaje, que implicó hacer un cambio a la modalidad de presencialidad remota. Por supuesto que con estrategias metodológicas para abordar los saberes integrales en los programas de cursos impartidos en la EPI. Segundo, cambio en el contexto. En este nuevo contexto en el que pasamos del aula física a la utilización de un dispositivo en el cual los estudiantes reciben sus lecciones, fue necesario implementar diferentes acciones de comunicación con el estudiantado, realizar lecciones sincrónicas y asincrónicas y hacer ajustes en el proceso de mediación. Esto implicó hacer modificaciones para adaptar la metodología y las actividades, así como los recursos TICs que permitieran cumplir con los objetivos de aprendizaje, la evaluación y abordar los saberes integrales de los cursos del área y por supuesto de la EPI. Ante este nuevo escenario para la entrega de la docencia, se nos presentaron por supuesto desafíos, tanto internos como externos, los cuales fue necesario analizar, primero para poder identificar esos desafíos y luego para poder encontrar la alternativa de solución. Por ejemplo, puedo mencionar que fue necesario, primero, modificar significativamente los programas de curso. Esto incluyó, como ya lo he mencionado anteriormente, cambios en las actividades de mediación y estrategias de evaluación. ¿Cómo lo hicimos o cómo lo solucionamos? Primero, tuvimos que replantear los programas de curso y obviamente socializarlos con los estudiantes. Y segundo, con el uso de herramientas en el aula virtual institucional, por ejemplo, con foros, con chat, con lección, con cuestionarios, entre otras herramientas. Esto no significa que antes del cambio de la modalidad a presencialidad remota no usáramos estas herramientas, por supuesto que las usábamos. Sin embargo, con la modificación de los programas de curso, se hizo necesario dinamizar el uso de estas herramientas. Fue también necesario reorganizar la evaluación de los aprendizajes para poder lograr una evaluación auténtica, mediante, por ejemplo,
rúbricas de coevaluación, es decir, la evaluación entre pares, entre estudiantes, autoevaluación para poder hacer partícipe al estudiante de su propio aprendizaje y la evaluación por parte del docente. También diseñamos un formulario en línea para poder identificar aspectos de conectividad de los estudiantes, así como la disponibilidad de los dispositivos. Esto un poco para poder brindar los apoyos necesarios al estudiante que tuviera alguna situación particular. Se replantearon las estrategias de participación de los estudiantes en las sesiones sincrónicas utilizando aplicaciones colaborativas que les mencionaré más adelante. Un poco respecto a las ideas de cambio que planteo. Bueno, este cambio de modalidad de presencialidad remota, implicó además provocar a los estudiantes para, primero, que se implicaran en el proceso, segundo, que se empoderaran del proceso de aprendizaje y sentirse desafiados, o sea, que fueran capaces de resolver diferentes situaciones y estar en interacción usando tecnologías de información con otros, lo que significa que el estudiante construye, aprende con y desde otros. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Bueno, mediante un plan de implementación. Para implementar las clases sincrónicas y asincrónicas, resultó indispensable que los estudiantes tuvieran acceso a una plataforma de comunicación y, por supuesto, a dispositivos como tablets, computadoras, teléfono inteligente, etc. Aspectos que logramos identificar con los datos obtenidos a partir del formulario en línea que se les pasó a los estudiantes matriculados en los cursos de la escuela y, por supuesto, en los cursos del área. En cuanto a los recursos, la EBDI actualmente cuenta con una suscripción de licencias a RDA Toolkit para escuelas de bibliotecología. Esto incluye el acceso a 50 usuarios y adicionalmente contamos con 6 licencias para el personal académico. Estos aspectos fueron fundamentales para poder llevar a cabo este plan de implementación. Adicionalmente, elaboramos un resumen que se revisa y se actualiza constantemente del formato MAR 21, el cual se entrega a los estudiantes como material de clase. Pero también usamos el estándar disponible desde la web de la Biblioteca del Congreso, en donde aparecen, entre otros aspectos, el resumen de adiciones de RDA en MAR, por ejemplo, nuevas etiquetas, tanto para registros bibliográficos como para registros de autoridad. Acá cabe acotar que también usamos plataformas como Google Drive para la elaboración colaborativa de hojas de trabajo que nos permiten la descripción bibliográfica según obra, expresión, manifestación e ítem, y de registros de autoridad para personas, entidades corporativas, familias, obras y expresiones. Las estrategias de enseñanza y el uso de recursos digitales se desarrollaron mediante actividades individuales y colaborativas, con investigaciones, exposiciones de los productos obtenidos en cada ejercicio. Me refiero acá a los registros bibliográficos y de autoridad aplicando RDA, lecturas, actividades diagnósticas, análisis de videos, ensayos, blog, podcasts, espacios de conversación y discusión entre pares con herramientas tecnológicas, así como el uso de protocolos para las diferentes actividades y estrategias de mediación y de evaluación de los aprendizajes, tomando en cuenta las 3 funciones básicas: la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. También fue importante implementar estrategias de evaluación con prácticas para poder obtener información sobre el desempeño de los estudiantes a partir de evidencias. Para el abordaje de los saberes conceptuales se implementó el uso de aplicaciones colaborativas como Jamboard, Padlet, formularios y cuestionarios en línea y herramientas, como lo he mencionado, del aula virtual institucional. Entre las estrategias metodológicas, detallo a continuación algunas mediante las cuales abordamos los saberes conceptuales. Me refiero, por ejemplo, a glosarios colaborativos con terminología relacionada a la descripción bibliográfica de monografías impresas y publicaciones seriadas,
cuadros comparativos para analizar aspectos relacionados con los modelos FRBR, FRAT y LRM. Identificar características, semejanzas y diferencias entre estos modelos. Trabajos de investigación para abordar diferentes temas, por ejemplo, evolución histórica de los códigos de catalogación, los principios internacionales de catalogación, los formatos de intercambio de información bibliográfica, entre otros. El blog y ensayo. Acá, con esta estrategia, proponemos a los estudiantes que realicen un proceso de investigación con temas relacionados, por ejemplo, al control de autoridades, a catálogos de autoridad, al MAR 21 de autoridades, y con esta actividad el estudiante investiga sobre estos temas y elaboran un ensayo que socializan mediante un blog. Guías de estudio según RDA. Esta actividad la dividimos en dos dimensiones. Uno, la resolución colaborativa en salas de grupos organizadas en las plataformas de comunicación, las cuales nos permiten ingresar a cada una de estas salas a observar y poder evacuar dudas mientras el estudiante está resolviendo estas guías de estudio. Y la segunda dimensión sería la presentación y la exposición de las guías de estudio en equipos de trabajo. Los conversatorios que hemos organizado también en modalidad de presencialidad remota tienen un propósito muy puntual: compartir experiencias con profesionales sobre la aplicación de RDA. En cuanto a los saberes procedimentales, bueno, me interesa mencionar acá avances formativos. ¿En qué consisten? Consisten en el aporte individual o colaborativo de ejemplos de descripción bibliográfica de diferentes recursos de información, como lo he mencionado anteriormente, monografías impresas, publicaciones seriadas, etc. El portafolio de evidencias en el que integramos temas, actividades, prácticas y aportes de los estudiantes. Libreta virtual acompañante o libreta acompañante virtual, que se trabaja también en equipos colaborativos y consiste en que cada estudiante o cada equipo de trabajo registre durante todo el curso actividades, sucesos, reflexiones, ideas, documentos leídos, narración y registros de su propio proceso de aprendizaje. El texto paralelo se elabora también durante todo el curso, en el cual el estudiante debe también registrar su aprendizaje, aportando evidencias tales como prácticas, casos, ejercicios, lecturas, entre otros. Y por supuesto la resolución de casos. En esta estrategia de mediación pedagógica, el estudiante analiza, interpreta y aplica su conocimiento en RDA para analizar la descripción bibliográfica que identifica recursos de información y por supuesto que expone esos productos obtenidos, es decir, los registros bibliográficos y los registros de autoridad usando las hojas de trabajo. ¿Cómo hemos hecho esto? Como les he mencionado, usamos herramientas del aula virtual institucional. Lo hacemos para poder generar la participación de los estudiantes en el abordaje de los diferentes temas. Lo hacemos mediante foros de discusión, los estudiantes acá debaten sobre temas relacionados con la aplicación de RDA, la descripción bibliográfica, etc. Y estos foros, por ejemplo, de discusión y estas herramientas que utilizamos en el aula virtual nos permiten que los estudiantes puedan ir agregando de forma colaborativa información, plantear preguntas conceptuales y generamos una discusión entre pares y el profesor en diferentes temas relacionados con los cursos, y cada una de estas actividades, pues por supuesto que está relacionada a un objetivo de aprendizaje. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, muestro algunos ejemplos de herramientas que hemos utilizado en el aula virtual institucional. Hemos usado foros, como les he mencionado, la actividad tarea, glosario, lección, cuestionario, chat, etc. Acá muestro
un ejemplo de un foro académico para que los estudiantes logren identificar las entidades bibliográficas, discutir y debatir sobre los modelos conceptuales, y se les plantea una serie de preguntas. Y a partir de esas preguntas, pues ellos participan en el foro académico. Y el siguiente ejemplo que les quiero mostrar es la actividad que se llama lección en el aula virtual. Aquí un poco esta actividad nos permite utilizar el diseño inverso o el aula invertida. Esto implica, entre otros aspectos, introducir o contextualizar los diferentes temas, dando pistas y preguntas, y luego identificamos cuáles son esos resultados. En el ejemplo que observan en la diapositiva, se proporciona el material de clase previo a abordar el tema, donde los estudiantes deben leer. Esto incluye textos, lecturas, videos y cualquier otro tipo de material complementario que nosotros elaboramos. Posteriormente se plantean preguntas para que el estudiante conteste a partir de este material que se revisa, y finalmente resuelve los casos prácticos de descripción bibliográfica. En esta otra diapositiva les muestro algunas de las aplicaciones colaborativas que usamos, y usamos varias. Voy a destacar, por ejemplo, las actividades que se realizan utilizando Padlet, que permite crear murales colaborativos de forma dinámica, y Jamboard, que es una pizarra digital, que permite escribir, dibujar, insertar imágenes, etc. La metodología es que mediante preguntas o enunciados los estudiantes apliquen su conocimiento en RDA. Ahora, y para ir finalizando, mostraré algunos ejemplos prácticos de aplicación de RDA. Primero, mostraré 3 ejercicios en los que el estudiante debe clasificar los recursos según obra, expresión, manifestación e ítem, y identifica atributos relacionados a estas entidades para luego crear los registros bibliográficos usando la hoja de trabajo. Aquí es importante indicar que también establecemos por medio de estos ejercicios la construcción de puntos de acceso. Acá, mediante este ejemplo número 2, los estudiantes deben identificar atributos relacionados también a obras, expresiones, manifestaciones e ítems. En estas diapositivas muestro la hoja de trabajo que les he mencionado que construimos colaborativamente. Y la hoja de trabajo también está organizada por obra, por expresión, por manifestación y finalmente por ítem. Y por supuesto que hacemos las relaciones de, en este caso, de los creadores de la obra. Bien, para abordar el tema de identificación de personas, utilizamos, por ejemplo, lo que hemos llamado preguntas frecuentes. Básicamente, se elabora una tabla con preguntas que el estudiante responde de acuerdo a lo que establecen las pautas, en este caso del capítulo 9 de RDA. En algunas preguntas se incluyen ejemplos prácticos de aplicación que además deben codificar con el formato MAR 21 y hacer mapeos con RDA, es decir, indicar la pauta que corresponde para resolver cada caso. Ejemplos de preguntas que se plantean. Les puedo mencionar las siguientes. ¿Qué pasa si un autor cambia su nombre? ¿Cómo se debe registrar un nombre cuyo apellido está representado con una inicial? ¿Cómo se registran los nombres que contienen artículos y preposiciones, etcétera? Posteriormente, cuando ya hemos abordado los saberes conceptuales,
se resuelven los casos prácticos y se le presentan a los estudiantes diferentes situaciones para normalizar, en este caso, nombres de autores. A la izquierda de la pantalla pueden ver cómo se le plantea a los estudiantes los casos. Y al lado izquierdo de la pantalla incluyo la respuesta que se espera de los estudiantes. En la presentación incluyo algunos ejemplos de autores, como lo veremos, de un apellido, dos apellidos, personas que se identifican, por ejemplo, con un seudónimo, los cuales, como les menciono, deben resolver según capítulo 8 y 9 de RDA y además utilizar el apéndice F que contiene las instrucciones adicionales sobre nombres de personas. Para aplicar las pautas del capítulo 11 e identificar entidades corporativas y construir puntos de acceso, también se le presentan casos prácticos al estudiante con diferentes tipos de entidades corporativas, tal como se muestra en el primer caso. Corresponde, por ejemplo, a entidades internacionales. El caso 2, a entidades que han cambiado su nombre, en el que además los estudiantes presentan y establecen las referencias para indicar el enlace a la descripción del nombre de la entidad anterior y el nombre de la entidad posterior. Además, se incluyen ejemplos de otros tipos de entidades corporativas, para mencionar algunos: nombres de entidades subordinadas y relacionadas, jefes de Estado y de gobierno, jefes de organismos internacionales, cuerpos legislativos, tribunales, embajadas, consulados, entidades religiosas, etc. Igualmente, para los casos prácticos de identificación de familias, también se les proporciona al estudiante información relacionada con la familia, de la cual deben identificar los atributos relacionados a esta entidad y presentar el punto de acceso y el registro de autoridad. Se explican los elementos básicos para la identificación de familia, por ejemplo, nombre preferido de la familia, el tipo de familia, la fecha asociada con la familia, el identificador de la familia si está disponible, nombre preferido de la familia. Y en el caso que muestro en la diapositiva, se trata de una familia costarricense que se ha destacado por su relevancia política, y a partir de esta información los estudiantes construyen el punto de acceso correspondiente. Respecto a los registros de autoridad y el control de autoridades, se explican las pautas que permiten identificar los atributos en un catálogo de autoridad y su correspondiente codificación en el formato MAR 21 de autoridades. Los estudiantes analizan los elementos relacionados a cada una de estas entidades y presentan los registros de autoridad en las plantillas que previamente elaboramos colaborativamente. En las siguientes diapositivas les voy a mostrar algunos ejemplos de registros de autoridad que los estudiantes construyen y presentan. El primero, como lo pueden ver, es un registro de autoridad correspondiente a la escritora costarricense Carmen Lira, con los atributos relacionados a la persona. El segundo ejemplo es un registro de autoridad de entidad corporativa, también con todos los atributos que identifican a la entidad corporativa. Y finalmente, registros de autoridad de familias, que, como les mencionaba, se les presenta a los estudiantes la información correspondiente a las familias o a la familia, y ellos construyen el registro de autoridad. Esa sería mi presentación. Muchísimas gracias.